Bien, a continuación veremos cómo crear y administrar una base de datos con Postgres, Power Architect y pgadmin 3. El primer paso será crear la base de datos en la terminal a través de comandos. Después haremos una ingeniería inversa a través de la cual obtendremos un diagrama de entidad-relación con Power Architect. Después generaremos un script a través de pgadmin 3 con el cual podremos restaurar la base de datos si es que se borra. En el cuarto paso, borraremos y haremos esta restauración a partir del script generado. Por último, comprobaremos que nuestra base de datos sea como la original. La base de datos de trabajo será la de una marca de café. En ella tendremos 6 tablas: pedidos de venta, clientes, proveedores, inventario, empleados y gastos. Para crear la base de datos necesitamos ingresar a Postgres. Esto se hace a través del comando psql. Una vez en Postgres, podemos crear la base de datos con el comando create y la palabra database. A continuación ponemos el nombre de nuestra base de datos y damos punto y coma para cerrar, enter. Después de esto debemos conectarnos a la misma base de datos. Esto se hace a través del comando /C de connect y el nombre de la base de datos. La primera tabla será clientes. En ella tenemos un ID, que es la llave primaria, nombre, email, pedidos y pagado total. Las 3 primeras columnas son alfanuméricas y las últimas 2 son números enteros. Utilizamos entonces el comando create, table, el nombre de nuestra tabla será clientes y entre paréntesis describiremos las columnas de la tabla. La primera columna será el ID, que además de ser la llave primaria no puede ser nulo. Escribimos el nombre, el tipo de dato, seguido de la extensión máxima, y entonces ponemos que es la llave primaria y que no puede ser nulo. Esto lo hacemos con las palabras primary key y not null. La segunda columna es el nombre. De igual manera es un varchar, por lo que escribiremos nombre, tipo varchar, solo que en este caso le daremos un poco más de extensión, y tampoco puede ser nulo. La tercera columna es el email. De igual manera varchar y no nulo. Después tenemos pedidos. En este caso la variable es un entero. Y tampoco puede ser nulo. Por último tenemos el pagado total, que de igual manera es un entero. Tampoco puede ser nulo. Una vez terminada la sentencia, damos enter. Postgres nos confirma entonces la creación de la tabla. La segunda tabla será pedidos. En ella tenemos un ID, que es la llave primaria, un ID del cliente, que es una llave foránea que apunta a la tabla de clientes, cantidad, tamaño, molino, fecha de pedido, fecha de entrega y precio total. Adicional a los 2 tipos de dato que teníamos, que eran varchar y integer, ahora tendremos uno más, que es la fecha, o en inglés date. Para crear la tabla utilizamos el mismo comando, create, table. La tabla se llama pedidos. Y de igual manera entre los paréntesis escribiremos las columnas. El primero es el ID del pedido, que es un varchar. Además es llave primaria. Y no puede ser nulo. La segunda columna es la llave foránea. De igual manera es un varchar.
Después tenemos cantidad, que es un entero. Tamaño. Molido. Fecha de pedido. En este caso utilizaremos el tipo de variable date. Fecha de entrega, que lo tomaremos como fecha 2. Y finalmente el precio total. Una vez terminada la sentencia, damos Enter. La descripción de la tabla podemos verla con el comando barra invertida, D y el nombre de la tabla. Así podemos confirmar que nuestra tabla está bien creada. Debemos ahora agregar la restricción de la foreign key. Esto se hace a través de un comando por el cual alteraremos la tabla. El comando se llama alter. Vamos a indicar que vamos a alterar una tabla. El nombre de la tabla es pedidos. Y entonces le diremos que vamos a agregar una restricción. Utilizamos la palabra add, la palabra constraint, y entonces indicamos el nombre de la llave foránea. Después de esto indicamos las palabras foreign key para indicar que es llave foránea. Entre paréntesis indicaremos cuál es el nombre de la variable que estamos utilizando, que en este caso es IDC. Y después tenemos que indicar hacia dónde hace referencia, que es la tabla de clientes. En su campo IDC. Punto y coma. Y así agregamos la restricción. Esto se puede comprobar de manera fácil volviendo a describir la tabla. Encontramos aquí ya la restricción de la llave foránea. El proceso de creación de tablas se sigue entonces para las demás: proveedores, inventario, empleados y gastos. Una vez creadas las tablas, podemos corroborar que se hayan creado correctamente a través de la descripción. Por ejemplo, podemos probar que la tabla inventarios en su llave foránea proveedor ID esté apuntando correctamente a la tabla proveedores, así como comprobar que todas sus columnas estén correctas. Esto lo podemos hacer a través del comando de descripción, que es barra invertida D. Ponemos inventario y a continuación nos da la descripción de todas las columnas, al igual que la llave foránea correcta. De igual manera, la tabla de proveedores debería de indicarnos que la llave foránea está siendo referenciada por la tabla de inventario. Aquí lo vemos. Esto quiere decir que hemos configurado las tablas de manera correcta. El siguiente paso será entonces llenar los datos de la tabla. Esto se hace con el comando insert into el nombre de la tabla que querramos. En este caso haremos el ejemplo con clientes. Y entonces procederemos a poner los valores que queremos insertar. Existen dos maneras de hacerlo. En el orden predeterminado, es decir, primero el ID, luego nombre, luego email, luego pedidos y luego pagado, o bien podemos definir un orden en que queremos entrar los datos.
Esto sería describiendo las columnas entre un paréntesis. Aquí indicaríamos el orden que queremos, por ejemplo, pedidos, el ID del cliente, pagado, nombre e email. Después escribimos la palabra values y a continuación entre paréntesis describiremos cada fila de la tabla. Ahora, si no ponemos esta indicación del orden, el orden será el predeterminado. Y entramos entonces los valores. En la primera fila tenemos CL01. Como es un bar chart, se debe escribir entre comillas sencillas. Separado de una coma, nos movemos a la siguiente columna. Nombre. Entre comillas otra vez. Separamos con coma. El email. Comillas, coma. El número de pedidos y el pagado total son numéricos, lo cual quiere decir que no necesitamos escribirlo entre comillas. 3,720. Dictamos la sentencia Postgres y entonces hace la inserción. Si queremos comprobar el registro, podríamos hacer una sentencia más de SQL en la que seleccionemos todos los datos de la tabla. Esto se hace con un select, asterisco, que es todos, from, y el nombre de la tabla, que es clientes. Punto y coma. Y entonces nos indica que se ha registrado la fila. Si queremos ahora entrar más de un valor a la vez, es posible. Lo que debemos hacer es separar cada fila con una coma y cada fila entre paréntesis. Si repetimos el mismo comando, podemos sustituir estos valores por los de otro registro y dar lugar a otra fila, otra fila, otra fila y terminamos. El primer valor es, entre comillas, otro varchar, email, número de pedido es 1 y pagado es 65. Nos movemos a la siguiente fila. Primera columna, segunda columna, tercera columna, dos y 360, y solo tenemos una fila más. Segunda columna, email, pedidos 1 y 240. Damos Enter para dar la sentencia y Postgres nos indica que se insertaron 3 registros. Podemos entonces verificar extrayendo todos. Y entonces vemos que se han llenado todos los registros que necesitamos. Repetimos este paso entonces para las demás tablas. Pedidos de venta, proveedores, inventario, empleados y gastos. Así entonces tendremos ya completada nuestra base de datos entrada por terminal. El siguiente paso es entonces hacer la ingeniería inversa con Power Architect para obtener el diagrama de entidad-relación de la base de datos que acabamos de obtener. Abrimos entonces Power Architect. Para obtener el diagrama de entidad-relación de la base de datos que acabamos de crear, es necesario primero conectarnos a ella. Por ello nos vamos primero a Connections,
Add Source Connection y New Connection. En el nombre podemos poner cualquiera. El tipo de base de datos es Postgres. El hostname es localhost. Y la base de datos es el nombre que le habíamos dado. Iniciamos con credenciales y listo. Esto nos indica que ya hemos conectado con la base de datos. Aquí podemos ver las tablas que acabamos de crear. Para obtener el diagrama de entidad de relación, lo único que se tiene que hacer es seleccionar todas estas tablas y arrastrarlas al playpen. Una vez agregadas, podemos arrastrarlas para ver las relaciones. Y es así entonces como obtenemos el diagrama de entidad-relación. Si queremos exportar el diagrama a PDF, lo único que tenemos que hacer es irnos a File, Export Playpen to PDF. Seleccionar la localidad en la que queremos y ponerle un nombre. Tenemos ahora entonces el PDF con el diagrama entidad-relación. El siguiente paso sería generar el script para restablecer la base de datos a través de pgadmin3. Lo único que necesitamos para generar este script es abrir pgadmin3, hacer una nueva conexión a nuestra base de datos con cualquier nombre. Host sería localhost, usuario y password. Podemos crear aquí un nuevo grupo de servidores. Y listo. Una vez conectado el servidor a la base de datos, podemos ver las bases de datos que tenemos, así como las tablas, y los registros. Para generar el script lo que necesitamos es hacer un backup. Damos clic derecho en la base de datos a generar el script, backup, y seleccionamos la localidad en la que queremos guardar nuestro archivo. Le damos en formato plain. En Dump Options 2 le decimos Include Create Database Statement y listo. Damos clic en Backup y se ha generado el script. Si abrimos el script en cualquier editor de textos, podemos encontrar los statements para crear nuestra base de datos, iniciando por el Create Database, Create Tables, llenando las tablas, y por último agregando las constraints, que son primary keys y foreign keys. Este script nos puede servir entonces para regenerar la base de datos si es que la perdemos. El siguiente paso es entonces borrar la base de datos y restaurarla con el script que acabamos de hacer. En pgadmin3 seleccionamos la base de datos que queremos borrar, damos clic derecho y Delete Drop. Le decimos que sí. Y entonces queda borrada la base de datos. Terminaremos entonces con la restauración y comprobación de los datos creados con el script. Para ejecutar el script desde la terminal,
Nos vamos a Postgres y vamos a ejecutar el comando /i y seleccionaremos la localidad en donde está nuestro script. Una vez ejecutado todo el script, se llenará toda la base de datos con todos nuestros datos. La comprobación, como lo habíamos hecho antes, sería seleccionar de cualquier tabla todos los registros. Por ejemplo, select todos from pedidos. Punto y coma. Y ahí están. Cualquier otra. Otra más. Y listo. Y eso es todo.